En Ecuador, el 15% de hogares con menores de 18 años no tienen suficiente comida. La provincia en donde se registran mayor índice de desnutrición crónica es Chimborazo. Pero Pichincha y Guayas también sufren esta problemática. Veamos. En Ecuador, el 15% de hogares que tienen niñas, niños y adolescentes menores a 18 años no tienen suficiente comida. El 26% no cuenta con los recursos económicos para pagar los gastos alimenticios, según lo señala la organización World Vision. Tenemos muchos niños que están pasando por temas de desnutrición. En Pichincha y Guayas, 1 de cada 3 niñas y niños menores a 5 años padecen de desnutrición crónica. Sin embargo, hay provincias donde la realidad es mucho más fuerte. En Chimborazo, el 50% de la población de niños que están de los 0 a los 5 años tiene desnutrición crónica. El 8% de la población que en el Ecuador sufre desnutrición por no tener acceso a los alimentos necesarios, con nutrientes importantes para el desarrollo de un niño, se encuentran en Chimborazo. Las niñas y niños requieren en su dieta alimenticia leche, frutas, proteínas. Esta última fortalece a los menores con vitaminas importantes para su desarrollo físico e intelectual. Muchos de los niños que están en las zonas que hemos mencionado donde hay desnutrición crónica, lo que se alimentan es más de carbohidratos que de proteína. Entonces, eso ya va generando una deficiencia de los nutrientes que deben llegar hacia el cerebro, como los nutrientes que deben llegar a su sistema óseo y muscular. Esta problemática también se refleja en la migración. De cada 3 niños que llegan al Ecuador en Venezuela, 1 de ellos se acuesta sin cenar, se acuesta sin comer. La crisis sanitaria y económica que ha causado la pandemia pone en alerta al país, pues se teme que para el 2021 800.000 personas pasen a los indicadores de hambre. Según datos de la UNICEF, el 45% de las muertes en menores de 5 años, de niños de 5 años, es por hambre. Hablando de manera global, 8.500 niños mueren diariamente a causa de la desnutrición que tienen estos niños. Por ello se dice, y comentaban científicos, que el virus más fuerte en la actualidad, el que se está viviendo ahora, es el hambre, porque realmente son más las muertes por ello que hasta por el mismo COVID-19, Ursulita. El impacto ha sido sumamente grave. Si antes de la pandemia había muchas familias en nuestro país y a nosotros que nos toca hacer trabajo en las calles, a ti reportar notas también en las calles, había niños que salían de sus casas antes de la emergencia, como lo digo, solamente con una agüita aromática que no les ayudaba a tener los suficientes nutrientes en su cuerpo para poder rendir y para poder crecer de forma saludable. El Banco de Alimentos, que hace una labor increíble aquí en nuestro país y en diferentes partes del mundo, decía que hay mucho desperdicio también de alimentos y que si hubiese una mejor utilización de los recursos alimenticios, no hubiese desnutrición en muchos lugares del mundo. A veces en negocios de alimentos, en los mismos hogares, hay mucho desperdicio de comidas y terminamos botando incluso alimento. Así que hacer un poquito de conciencia ante estas cifras alarmantes para que nosotros podamos compartir con quienes más lo necesitan aquello que probablemente terminamos desechando. Utilicemos también los recursos que tenemos en casa para ayudar a los demás. Justamente hay un banco de alimentos que se encarga, no sé si me recuerda el nombre de... Eso justamente Diaconía. Diaconía, exactamente, Diaconía. Justamente tuve la oportunidad de conversar con ellos hace unos meses atrás y ellos se encargaban, y justamente la labor que realizaban ellos en época de pandemia era tratar de organizar y que los alimentos sean llevados y sean tratados de la manera correcta, porque existía mucho desperdicio. Era alarmante la manera en cómo se desperdiciaban los alimentos de en muchas fundaciones sobre todo, y también en locales comerciales, comidas que se dejaban ahí y automáticamente eran desechados. Y a veces tiene que ver con la forma como los manipulamos, cómo los tratamos, y se terminan dañando y hay que botarlos. Una labor muy importante la que realizan y bueno, esperemos que continúe aquello
y que no exista más este tipo de desperdicio de alimentos, sabiendo que existen muchos países que sufren, y no solamente hablando de manera internacional, sino también en nuestro país. Existe alto índice en chicos, en menores de edad, que sufren de desnutrición y termina siendo hambre. una cadena de problemas, ¿no? Exactamente. Y ahí es que se generan las muertes.